Hace algunos años hicimos un programa sobre la historia de la moda en el siglo XIX, específicamente sobre la historia del traje femenino de élite en ese siglo. Por entonces era un tema poco estudiado. Han pasado los años y se han desarrollado nuevas investigaciones en torno a este tema. Por eso hemos decidido hacer una serie de programas sobre la historia de la moda en el Perú, que tiene que ver evidentemente mucho con la historia de la moda en el mundo. Para ser precisa, en la cultura occidental, que es de donde nosotros recibimos marcada influencia. Empezamos con la historia de la moda en el siglo XVIII. ¡Ojo! La moda como sistema aparece recién en el siglo XIX, pero desde antes los seres humanos ya hemos estado preocupados por cómo vestimos, por cómo lucimos, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes ya saben quién soy, pero por si hay alguien que no lo sabe, se los digo nuevamente, soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Según el diccionario, se llama moda al uso, modo o costumbre que está vigente y que se sigue de manera pasajera. De igual forma, la moda se refiere a las tendencias de las prendas de vestir o complementos. Etimológicamente, la palabra moda proviene del francés mode, que a su vez proviene del latín modus y significa manera o medida. Entonces, podríamos decir que la palabra moda se refiere a la manera del momento. Hay también teorías que dicen que la moda es mucho más que algo pasajero y algo nuevo y algo que se vea, tal vez entre comillas, moderno. Obviamente moda y tradición están totalmente opuestos porque lo tradicional se ve como algo que está estático. A mí me gusta conectar mucho esta idea de que la moda no necesariamente es lo más nuevo, sino que tiene también que ver con la manera como los humanos nos expresamos, la manera como adornamos nuestro cuerpo. Todos queremos darnos bien, todos queremos sentirnos parte de nuestra propia sociedad, sobre todo en este juego de las apariencias que viene desde una data muy antigua. Date cuenta de que en las culturas antiguas, Grecia, Roma, incluso aquí el llamado Vesubio, siempre el ser humano tiende a cubrirse por las inclemencias del tiempo, por el frío, por el calor, se descubre, ¿verdad? Una buena forma de acercarnos a conocer la historia de la moda en el vestir a través del tiempo, es hacerlo a través del estudio de la historia del arte. Que el vestido puede entrar dentro de lo que es la historia del arte a través del hecho creativo, ¿no? Como una obra de diseño. Y este acento de repente empezó con la gastronomía y luego siguió un poco por los textiles y se fue yendo al tema del vestido también, ¿no? Entonces no solamente esto se queda en lo textil o en los diseñadores de repente que se inspiran en un pueblo, en una tradición, sino también en el vestido de repente prêt-à-porter o en el vestido de uso cotidiano, ¿no? Porque definitivamente que también estas personas buscan embellecerse, buscan salir y verse bien ante la sociedad.
ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de moda, la pregunta que toca hacerse es, ¿a partir de cuándo podemos hablar de moda? Hay varias hipótesis al respecto. La primera dice que la moda ha existido desde siempre. La idea de que el frío nos obligó a vestirnos o a ponernos más cosas encima es una muy común, y sí es cierta, pero también es cierto que desde que existen los humanos tenemos esta necesidad por adornar nuestro cuerpo. Y nuevamente, si nos vamos a esta idea de la moda como adorno del cuerpo, podemos empezar a ver cómo, por ejemplo, las perforaciones, los tatuajes, también como moda. Eso también cambia en las distintas civilizaciones. Entonces, esta idea de que la moda existe desde siempre va más hacia el deseo humano de adornar nuestro cuerpo y de diferenciarlo. Yo considero que estoy en cierta forma en contra, ¿no?, de los que piensan que durante la industrialización empieza la moda, porque vamos a tener nuevas fibras sintéticas, la facilidad con que ya llegan las modas a otros sitios. Al principio, en la Edad Media, vamos a tener el hecho de las muñecas de moda o las Pandora. Y gracias a ellas, pues los grandes emperadores, reyes, todos ellos se guiaban de acuerdo a lo que les enviaban, qué telas se usaban, cuáles eran las líneas. Y la moda duraba casi, ¿no?, un siglo. En la actualidad vemos que con cada estación va a cambiar. La segunda hipótesis señala que la moda apareció cuando empezó a notarse una diferencia notable en la vestimenta que usaban hombres y mujeres. El inicio de esta etapa es variable. Algunos afirman que ocurrió en la era medieval, en el Renacimiento o incluso después. Esta idea de que aparece en el medioevo, aparece en el Renacimiento, tiene que ver justamente con mirar la moda desde Europa occidental, que justamente es en estos periodos que el del medioevo, se empieza a ver un poquito más de cambio entre hombres y mujeres, por más que no es muy distinto, pero sí hay un poquito más de cambio. Y en el Renacimiento nuevamente se empieza a ver sí una aceleración en el cambio de la silueta. Yo pienso que se empiezan a distinguir desde el 18, ya anteriormente ya se distinguía las prendas femeninas de las masculinas, pero en el siglo XVIII es bien notorio la diferencia de la vestimenta entre ambos. La tercera idea, y en la que todos concuerdan, es que la industria de la moda o la moda como sistema nació en el siglo XIX. Se va a dar en un entorno fabril, con gustos citadinos, en este quiebre que hay entre la burguesía y la nobleza, la producción acelerada de la manufactura, ¿no? Antes la ropa era preparada, se elaboraba y tenía un largo tiempo de uso, ¿no? En cambio, a partir del siglo XIX, cuando todo va confluyendo, nos vamos a dar cuenta de que este cambio constante va a ser importantísimo precisamente para el impulso del desarrollo de la moda, ¿no? Si pensamos en la moda como la necesidad de adornar el cuerpo, en el Perú antiguo podríamos regresar hasta tiempos remotos y ver cómo las élites de las sociedades prehispánicas se ataviaban con tocados, máscaras, coronas, orejeras y demás ornamentos, sobre todo para realizar sus ceremonias rituales. Del mismo modo, si pensamos en otras civilizaciones antiguas alrededor del mundo. A inicios del siglo XVI, en Europa, se dejaron de lado las lanas medievales para dar paso al terciopelo o el brocado, propios del Renacimiento. En el siglo XVII, la tendencia siguió. Esto lo observamos en los brillos de las armaduras de los caballeros o en la lujosa pedrería y bordados de oro que adornaban los vestidos femeninos. A mediados del siglo XVII, Luis XIV asumió el reinado de Francia y poco después trasladó su corte al fastuoso Palacio de Versalles. El Rey Sol gobernó hasta su muerte en 1715. Ya estábamos en pleno siglo XVIII.
giraba todo Versalles y todos los súbditos y todos lo sentían, lo veían y lo respetaban como si fuese un dios. Y todo el ornamento y todas las decoraciones y todo lo que venía a ser el arte apuntaba a eso, ¿no? De alguna manera el arte era una herramienta para dominar a la sociedad, ¿no? Y esto que se ve en el arte se ve tal cual en la moda, ¿no? Con el exceso en las pelucas, en los maquillajes, en los colores, en los bordados, con muchísimos detalles de flores, de hojitas, o sea, un máximo recargo. Y en el caso de los hombres, sobre todo, al ser considerado el papel del hombre, entonces, si tú ves Luis XIV, ¿no? Las pelucas gigantes, los encajes con muchos niveles de bobos, las blusas, los bordados, los tacones con lazos, es decir, el recargo mujer y hombre, podríamos decir que el hombre era aún más, ¿no? Durante el barroco y el rococó. No se muevan, regresamos muy pronto. En el siglo XVIII, las mujeres volvieron a usar faldas muy amplias, sostenidas con un armazón interior, el guardainfante, prenda que se utilizó en los siglos XVI y XVII en España. El guardainfante renació en la primera mitad del siglo XVIII con el nombre de panier, que en francés significa cesta. Variaciones de este armador de la figura femenina también eran el tontillo, el miriñaque y más tarde, en el siglo XIX, la crinolina. Y si nos remontamos a María Antonieta con el tontillo, que era muy diferente al miriñaque, como así se le llamaba a la ropa interior que le daba volumen al vestido, eran aros que iban aumentando de tamaño a medida que llegaban al suelo. Y en cambio el tontillo era de forma lateral, parecía un caballo cruzado. Los sombreros también, en el 18 vamos a tener el sombrero de 3 puntas, el tricornio. Vamos a tener el encaje a bolillos, que va a primar en ese siglo, y a principios del 18 vamos a tener todavía el encaje a bolillos. Los 3 mosqueteros, su cuello era con encajes y utilizaban una almohadilla, sobre ella ponían el diseño, iban colocando alfileres para poder dividir y iban entrecruzando los hilos que normalmente eran de lino o de algodón y hacían manualmente el encaje. A eso se le llamaba encaje a bolillos. Pero ya en el 18 la moda va a ser la corbata o cravate. La corbata con algo de encaje y después no vamos a ver nada de encaje. La muselina, las diferentes formas de llevar la corbata en sí y las 3 piezas que utiliza el hombre en esa época, ¿no? Como les dije, como la época de Washington o del Virrey Amat, esa es la moda del 18. Los franceses en la alta costura tienen muchas técnicas que se usó durante el siglo XVII, XVIII, la utilizan hasta ahora, respetan a sus artesanos, no mueren sus técnicas. En el siglo XVIII, los hombres cuidaban extremadamente su vestir y su apariencia, mucho más incluso que las propias mujeres. Cómo gastaban en botones de oro, en botones de porcelana. Habían unos que cada botón era un reloj. Increíble lo que gastaban ellos en su ropa. Aparte buscaban bordados con hilos de seda. Y era normal cuando iban a fumar las batas que utilizaban.
Eran todas muy elegantes, bordadas hasta con hilos de oro. Tenían sombreros de fumador y los hombres, era increíble lo que gastaban en su vestimenta, hasta en las mismas pelucas, los peinados, las cintas, los pañuelos, los bordados en los zapatos, el sombrero tricornio, en realidad se les veía precioso, ¿sabes? Todo era hecho artesanalmente. Yo pienso el hecho de hacerte una colección especial para la vestimenta de hombres, pues debe haberles costado un montón de dinero. Pienso que más que la tela. Del mismo modo, en el siglo XVIII es significativo el uso de pelucas que llevaban también los hombres. Además, ellos se espolvoreaban la cara con polvos que guardaban en unas cajitas, en unos cofrecitos, probablemente muy parecidos a las cajitas de rapé. La oportunidad que he tenido de visitar museos, más en Inglaterra que en otros países, encuentras las cajitas de rapé, lo que usaban, tabaco fermentado y lo aspiraban, que parecía que estaban consumiendo coca, pero no era coca, era tabaco fermentado. Encuentras unas cajas preciosas y esas llevaban los hombres a las reuniones, a las fiestas, en cajitas que eran hechas de diferentes técnicas, ¿no? Puedes ver en la filigrana, que en el caso de nuestro país se utilizan las dormilonas en los aretes de las chicas que bailan marinera. Eran hechos de ese tipo de porcelana, de oro, con piedras preciosas. El pueblo está vetado de ciertos colores. El pueblo no puede utilizar la misma ropa que los nobles. Es más, en las cortes los nobles se pintan la cara de blanco para ser diferentes, ¿no? Entonces, justo se va a dar esta confluencia, pues, esos cambios, tanto en España como en Europa. Estados Unidos va a lograr su independencia en 1776 y con ella va a comenzar, pues, a articularse todo un sistema, ¿no?, de apariencias, de rangos, de castas, incluso de psicología del vestir, ¿no? Además de espolvorearse la cara, los hombres usaban lo que se conocía como moscas, que eran una especie de lunares artificiales que se pegaban en la cara. Vamos a ver si puedo imitar de alguna forma ese movimiento. Es decir, primero se espolvoreaban la cara de blanco y luego se pegaban un detallito. No sé si de esta forma y de este color, pero esto me hace pensar que es una moda que sigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Sobre todo en las más jóvenes, que luego de maquillarse se ponen un detallito iluminado en algún lugar. O cuando las chicas se hacen la manicure y se ponen aplicaciones sobre las uñas. Los lunares moscas o mouches eran unas telas había de terciopelo y de satén, y llevaban formas de los naipes, corazones, tréboles. Algunos excéntricos tenían unos de la forma de un carruaje con caballos y lo colocaban en lo que se empolvaban con polvo de arroz la cara para, bueno, algunos para lucir blancos, otros dicen que para cubrir las enfermedades que tenían venéreas y de todo, porque había de todo, porque la higiene no era tan recurrente como lo es en la actualidad, al menos en nuestro país. Y se lo colocaban, algunos dicen que utilizaban una especie de gomas, otros dicen que bastaba humedecerlos y colocarlos sobre el polvo de arroz, de por sí ya se quedaba impregnado ahí. Y según el sitio donde lo ponían, tenía diferentes significados. Igual los abanicos también. La forma como tú movías el abanico era como un mensaje hacia el novio, hacia el enamorado. Esta influencia francesa va a llegar a Perú a través de los Borbones, que como sabemos fueron una dinastía que gobernó España y por consiguiente sus colonias a partir del siglo XVIII.
La moda francesa empezó con Luis XIV, el rey sol y sus sucesores. Los franceses trabajaron por siglos esta idea de que ellos eran lo mejor que existía a nivel mundial y lucharon por muchísimo tiempo esta posición. Y, o sea, en el siglo XIX lo que pasa es que ellos ya venían desde hacía varios siglos como alimentando la industria del lujo, alimentando la industria textil francesa. Es más, en una época ellos lo que hacen era un plan del gobierno. Obviamente tenía que ver con muchas otras cosas que no solamente era la industria textil o la industria de la moda, pero lo que hacen es que para empezar a posicionarse como los mejores en temas de lujo, traen artesanos del resto de Europa, los mejores artesanos de las áreas que ellos querían mejorar. Traje de corte, que es el traje para la mujer, que es muy elegante, que es muy voluminoso, ¿no? Que consta de una saya, que es una falda voluminosa, para lo cual van a utilizar un armazón de metal que se llama el miriñaque, ¿no? Que por supuesto no todas las mujeres lo van a poder comprar, por eso que es un implemento del traje de corte. Es para que se extienda la falda y tenga digamos, mucho volumen, mucha prominencia, ¿no? Y luego está el jubón, que es esta especie de parte de arriba ajustada, ¿no? Que cubre el pecho, ¿no? Y van a haber algunos cambios con relación, primero al escote y segundo a las mangas. Es un traje de escote pronunciado, este traje de corte, ¿no? Que va a tratar de, digamos, que no se vea tan abierto, utilizando muchos collares. Y luego las mangas se van a cortar, ya no van a llegar a los puños, sino que van a terminar a la altura del codo, pero para que no sea tan transparente, del codo hacia abajo van a colocar blondas o encajes, ¿no? Que hacen que no se vea la piel, pero es transparente, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí se está notando que hay piel debajo. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. En 1746, Lima sufrió un devastador terremoto, seguido por un tsunami que desapareció el Callao. Imagínense que la iglesia le echó la culpa de esa catástrofe a las limeñas. ¿Por qué? Por vestir de forma impúdica, siguiendo la moda francesa, despertando con ello la ira de Dios. ¡Cuánto poder teníamos, ¿no? Alucinen. La iglesia sacó un comunicado donde le prohíbe a las mujeres que sigan usando estos trajes, que se suban el cuello sin dejar ver el pecho y que se cubran las mangas hasta las muñecas, ¿no? Porque el terremoto ha sido un castigo divino por este descalabro que hay ahora en la moda, en las cuales las mujeres muestran demasiada piel, ¿no? Incluso han comenzado a subirse largo de la falda y algunas muestran los zapatos, y era impúdico también en ese momento, de acuerdo a la iglesia, mostrar los zapatos. Pero a pesar de las prohibiciones, la moda no se detuvo. Las mujeres se siguieron subiendo las mangas y también las faldas. Martínez Compañón tiene algunas imágenes con las mujeres con las mangas cortas, ¿no? Entonces ha variado tangencialmente pues este tipo de moda, ¿no?
Para cubrirse del escote también en este traje de corte se van a utilizar mantos, mantillas y rebozos, ¿no? Entonces son como chales que se utilizan para cubrirse también, pero es la moda, es lo que van a utilizar las mujeres en Europa y lo que van a utilizar aquí las mujeres, sobre todo de la aristocracia, las mujeres casadas con titulados o tituladas ellas mismas, ¿no? Para esta moda del traje de corte se necesita el corsé. Entonces va a ser bastante ajustado, ¿no? Que tengan unas cinturas muy estilizadas y es bastante molesto, digamos, ¿no? Dos elementos muy importantes del traje de corte eran el pañuelo y el abanico. Un pañuelo de encaje muy fino y el abanico. Tanto así que vamos a ver en los retratos, ¿no? de la nobleza del siglo XVIII, acá en el caso de Perú y también en Europa, que en una mano llevan el pañuelo las mujeres y en la otra llevan el abanico. Las mujeres de sectores populares y medios no van a vestir con traje de corte, porque como estamos viendo, era muy costoso, por la tela, por el corsé, por el miriñaque. La mujer va a utilizar, sobre todo en los sectores medios y sectores populares, una camisa, ¿no? Que si es un poco más elegante puede llevar encaje. Normalmente es blanca, aunque también hay algunas con diseños florales, ¿no? La camisa va a ser escotada. En ese sentido, sí, de alguna manera sigue la moda de los Borbones, ¿no? Ese escote pronunciado. Y también las mujeres de los sectores medios y populares van a necesitar de un chal, ¿no? Un rebozo, para cubrirse el pecho. Entonces no es raro pues encontrarlas retratadas con la camisa blanca y encima el rebozo. Van a utilizar el faldellín, es una falda un tanto fruncida, digamos. Si uno revisa los testamentos de mujeres de los sectores medios y populares en el Archivo General de la Nación, ve que dentro del inventario de sus bienes hay este tipo de prendas de vestir y también pañuelos que utilizan en la cabeza a modo de turbante, muchas de ellas. Y algunas también utilizan fustes para darle un poco más de peso al faldellín, ¿no? Entonces utilizan primero el fuste y luego encima el faldellín. En el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo, si bien varias de ellas van a adoptar, por ejemplo, el faldellín, van a adoptar también la camisa, que es más de origen europeo, digamos, van a reservarse dos prendas prehispánicas que aparecen en los inventarios, y es la yigya, ¿no? Van a utilizar la yigya y también el tupu. Estos tupus de plata, algunos de oro, de medianas o grandes dimensiones, que van a utilizar estos alfileres para poder cerrar la yigya, para poder cruzarla, ¿no? Esto le da pues el carácter, digamos, cuando uno ve los inventarios de indias nobles o indias cercanas a la élite indígena, visten con faldellín, visten, como digo, con estas camisas, pero también usan yigya y usan tupus. En 1777, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, viajó desde el Cusco a Lima. Se dirigía a la sede de la Real Audiencia para seguir el proceso judicial donde buscaba obtener un marquesado. En aquella visita a la capital del virreinato, José Gabriel compró ropa para su esposa, Micaela Bastidas. Cuando regresa, lleva faldellines, ¿no? Y lleva
mantillas, ¿no? Que son como mantos para cubrirse el pecho, ¿no? Y por supuesto, pues que son para Micaela, ¿no? Entonces ella estaba a la moda del faldellín, ¿no? Y también de estos chales o mantillas que se utilizaban en la época. Los trajes de corte los utilizaron tanto mujeres como hombres. En el caso de los hombres, eran trajes muy elegantes, de 3 piezas. Este traje de 3 piezas, que también es un traje de corte, pero para hombre, tiene corte militar. Tiene el gabán, que es como una especie de sobretodo, donde el valor lo tienen los botones, que pueden ser de oro o de plata, y esto implica pues también la capacidad económica del que lo usa, ¿no? Lleva un chaleco, ¿no? Que también en ese momento se conoce con el nombre de chupa, que va encima de la camisa, que es blanca y que tiene un doble corbatín, ¿no? Entonces vemos al hombre con la camisa con el doble corbatín, encima el chaleco y encima el gabán. Si tú ves los cuadros del siglo XVII y XVIII en nuestro país, vas a ver encaje a bolillos en la época colonial. Y en Chile todavía se usa el encaje a bolillos, pero acá se perdió. Es una técnica que se perdió. Una lástima, ¿no? Porque aquí teníamos unos excelentes plumassiers, como dicen en Francia, lo que manejan el trabajo con las plumas. Y también se ha ido perdiendo, salvo en algunas fiestas patronales donde todavía lo puedes ver. Pero no ves ponchos o uncus llenos de plumas como lo vimos en las culturas pre-incas, ¿no? Los viajeros que vienen se sorprenden porque vienen de Europa y dicen, las piezas son muy similares, por no decir idénticas, pero los colores, dicen, los colores en Hispanoamérica son mucho más fuertes, ¿no? Son colores mucho más vivos. El pantalón va a ser conocido también como calzón y va a ser ajustado desde la cintura hasta la rodilla. Y para cubrir la pierna utilizan medias, ¿no? Entonces, es un traje corto para hombre realmente, ¿no? Un elemento importante va a ser la peluca, ¿no? Que lo utilizan hombres y mujeres y que se fabrican, ¿no? Para darles este color blanco con polvos de arroz o con harina. En los cuadros de casas del virrey Amat, claramente solamente la élite la que utiliza peluca. Incluso si es un español pobre o un español de clase media, no va a utilizar peluca, sino esta redecilla, este pañuelo con una redecilla que se llama pañuelo goyesco y que aparece en la pintura de Goya, ¿no? Pero para los sectores medios, sectores populares. Entonces, no sé qué tan cierto es que la peluca la pudiera utilizar cualquiera. Yo creo que está bastante restringida a la élite, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, un personaje muy representativo del siglo XVIII, vestía de manera muy elegante, siempre con trajes de 3 piezas y sombrero. Tupac Amaru vestía el traje de 3 piezas, ¿no? Es decir, y en terciopelo, en unas telas bastante caras, ¿no? Compra algunos de estos materiales cuando viene a Lima en el año 77 para poder fabricarse estos trajes de 3 piezas. Pero, por ejemplo, cuando va a entrar a Lampa, ya a la zona del altiplano, ¿no? Se pone un poncho, ¿no? Se pone un poncho, es descrito como un poncho morado, y se lo pone encima del traje de 3 piezas, ¿no? Que era el traje tradicional español, y con esta, digamos, con esta doble identidad o con un traje que representa la parte occidental, pero también la parte andina. Volvemos con lo último del programa.
Las joyas siempre han sido el punto débil de las mujeres y en el siglo XVIII los documentos corroboran esta afirmación. Sobre las joyas, los inventarios son mucho más completos, digamos, en el caso de la élite, evidentemente. Hay collares, hay gargantillas, hay brazaletes, hay pulseras, hay anillos, zarcillos o pendientes que se utilizan, hay broches, hay tembleques, que eran unos arreglos que se hacían en la cabeza, en el caso de la marquesa de Torre-Tagle, cuyo cuadro está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era la casa pues precisamente de los Torre-Tagle, ¿no? Ella aparece con un gran escote, pero recargada de collares y también de brazaletes y de pulseras, ¿no? Que de alguna manera le cubren la piel, muy enjollada y con un traje de corte bastante voluminoso, ¿no? Los viajeros extranjeros también dejaron relatos donde describían el lujo en el vestir de los peruanos del siglo XVIII. Y si creían que las joyas de fantasía eran algo relativamente reciente, se equivocan. Ya en el lejano siglo XVIII, las mujeres de sectores populares y medios utilizaban frecuentemente joyas de fantasía. Se hablan de collares, ¿no? De esmeraldas, pero aclaran que son de vidrio, ¿no? O aretes que parecen que fueran diamantes, pero que son de vidrio, ¿no? Entonces se hace la aclaración de que es una joyería, digamos, una bisutería que no tiene oro ni plata probablemente, ni tampoco piedras preciosas, pero que imita a lo que está usando la élite. Y por eso en los cuadros nosotros los vemos, ¿no? Vemos a muchas mestizas, a muchas mulatas con collares y con pendientes, ¿no? Y muchas de ellas son imitación, o sea, son de fantasía, ¿no? Vivimos tiempos de lo que se conoce como el fast fashion, es decir, la moda rápida, producida en masa para un público masivo con altísima rotación. El concepto es bastante absurdo porque es como compra más y usa menos. Antiguamente era todo lo contrario, la ropa duraba muchísimos años. Incluso cuando alguien hacía su testamento, incluía en él la ropa que iba a legar a familiares y amigos. Le dejo mi abrigo a mi hermana, mis botas a mi vecina que le debo plata, y así. Entre todos los, ¿cómo se dice? Entre todas las fuentes que yo revisé, me encontraba siempre que los legados, es decir, los testamentos dejaban: a mi hijo le dejo la casa, a mi otro hijo le dejo el carruaje y a mi tercer o cuarto hijo le voy a dejar mi saco, 3 pares de medias. Y entonces siempre decía, ¿pero por qué es eso, no? Porque en realidad antes la ropa era preparada, se elaboraba y tenía un largo tiempo de uso, ¿no? Los sectores más pudientes, cuando se aburrían de la ropa, a veces se la pasaban al servicio, ¿no? A las mujeres que tenían en el servicio, o a veces también las colocaban, ¿no? Para la venta digamos, de segunda mano. Entonces no era raro que en lo que se llamaba el Monte de Piedad, ¿no? Que era donde se dejaban objetos para obtener dinero, ¿no? A cambio de ellos, por un determinado tiempo. A veces terminaban quedándoselos ahí. También eran sitios donde se podían comprar piezas de segunda mano. Otra fuente visual muy importante son los cuadros de castas que mandó a hacer el virrey Amat, porque allí podemos apreciar la vestimenta de españoles, de indígenas, de afroperuanos y de todas las castas que resultaron de ese mestizaje. Lo que sí se nota es un cambio en el tipo del traje, ¿no? Como digo,
En el caso de la mujer mestiza, más sencillo, más púdico también, más cerrado, ¿no? En el caso de la mujer afrodescendiente, más vistoso, más escotado, más llamativo. Y se ve también como en el caso de la mujer indígena, viste con elementos andinos, ¿no? La montera, por ejemplo, la yiquia, ¿no? En el caso de la pareja de español con india, produce mestizo. El español le está regalando un tupu de plata a la india, que es su pareja, ¿no? Hasta ahora hemos repasado cómo vestía la élite, las clases medias y las clases populares, pero no hemos hablado nada acerca de cómo vestían esclavas y esclavos, que eran una porción importante de la población del Perú colonial. Tenemos que dividirlos entre el servicio de Hacienda y el servicio doméstico. El servicio de Hacienda viste de una manera absolutamente austera. Normalmente es una falda oscura y encima un blusón blanco, ¿no? Que es como lo representa Martínez Compañón, además, ¿no? Entonces es una ropa sencillísima, no hay nada llamativo. En el caso de las esclavas de una familia de alcurnia, la esclava es una prolongación de la familia. Por lo tanto, la ama de la casa, la dueña de la casa, ¿no? Tiene que ver que su esclava esté muy bien vestida. Hay un cuadro de una señora quiteña con una esclava, ¿no? Al lado, y las dos están vestidas dentro de la misma tendencia. La señora, por supuesto, tiene un vestido que se ve más lujoso, con más joyas, pero la esclava, aunque está descalza, también tiene un vestido muy elegante y también está enjollada. Como estamos viendo, la moda que impusieron los Borbones fue copiada por la corte virreinal peruana y las clases altas criollas. Sin embargo, la mayoría de limeñas usaron un traje característico que llegó al Perú a fines del siglo XVI y permaneció vigente alrededor de 300 años. Por ese traje se les llamó a ellas las tapadas. España va a tener básicamente 800 años de ocupación mora. Muchas mujeres sevillanas van a venir con sus esclavas y van a venir precisamente con el rostro cubierto. Y lo interesante de la tapada limeña es que es todo lo contrario a lo que se suele pensar de la moda, ¿no? Va de abajo hacia arriba. El primero pueblo son las esclavas las que comienzan a utilizar, pero después la mujer criolla, la mujer de clase alta, va a comenzar ya a desarrollarse precisamente con esta capacidad de poder mantener el anonimato. O sea, esto lo cuentan muchos viajeros, ¿no? Cronistas, cómo a la salida de las iglesias era todo un tema del flirteo, ¿no? Cómo se generaba estos espacios para ir a salir y coquetear con la tapada, que era como un juego de escondite, ¿no? Y eso me parece que ha sido lo más rico, porque ahí está verdaderamente el juego de la seducción, de la tapada, ¿no? Y sí, podían ser diferentes élites, pero yo creo que la tapada homogenizó a las clases sociales, ¿no? Homogenizó a las clases sociales, y más bien lo que sostiene Pablo Macera es que dice que más bien quisieron las élites agarrarse de la moda francesa precisamente para no ser homogenizadas, porque la tapada los había homogenizado a lo largo de 300 años, ¿no? El traje de la tapada estaba conformado por la saya y el manto, y era usado por mujeres tanto de clase alta como media y de sectores populares. Por todas. La saya era la falda plegada, ajustada al talle o cintura por medio de un pasador o de una cinta. La manta o manto era la capa que cubría desde la cabeza u hombros hasta los pies. Por lo general tapaba el rostro, los brazos y las manos, dejando a la vista solo un ojo.
A lo largo del periodo colonial, las autoridades virreinales quisieron prohibir el uso de la saya y el manto, pero todos sus intentos fueron inútiles. Es más, el cura Mogrovejo en sus inicios las multa a las tapadas, ¿no? Porque dice imagínense, ha venido esa moda de andar tapadas las mujeres, que son una gran ofensa a Dios, porque el marido no reconoce a su esposa, ni a la hermana, entonces nos están engañando, ¿no? Merecen su multa. Pero las mujeres prefieren pagar la multa y mantener este comentario. Va a estacionarse este tipo de traje más o menos 300 años en nuestro suelo. Y si bien es cierto, se dice que es la tapada limeña, va a haber algunas zonas, Huacho, Ica, donde van a utilizar ese tipo de indumentaria. No sabemos exactamente cuál es el origen de la frase "la moda no incomoda", pero fácil que fue acuñada durante el siglo XVIII. Como una ironía, claro está, porque no era nada simple vestirse ni para hombres ni para mujeres. El corsé, la falda, las pelucas, los polvos, los lunares. Era verdaderamente un trabajo estar a la moda. Hoy uno se pone un jean, una faldita, un polito y ¡pin! Para la calle. Pero de esa evolución justamente hablaremos en nuestros siguientes programas. Nos vemos en la próxima.